La criada pensó que Lottie no era más que una niña corriente que no sabía decir una palabra. Pero, ¿qué acababa de suceder? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de la niña que decía: «Bien, mi papá me está esperando». El duque Frodius estaba fuera de la mansión y esperaba pacientemente a Lottie y Verónica. En cuanto vio a la niña, le dijo: «Llegas tarde». La niña bajó los brazos, seguidos de los ojos, y luego dijo con voz culpable: «Sí, papá, llego tarde. Por favor, perdóname. No volverá a ocurrir». El duque miró la ropa de Lottie y dijo que ya se la había puesto muchas veces. Y la niña le miró y pensó que debía estar tranquila y no mostrar su enfado a su padre. Mirando el carruaje, el duque dijo que el cochero debía llevar mucho tiempo esperándoles. «Vamos», dijo el duque con decisión. Los ojos de la niña se entornaron con sorpresa. «Buen viaje», dijo Verónica con voz alegre y saludó con la mano. Lottie no salía de su asombro al ver que Verónica no iba con ellos, sino que se quedaba en la finca. «Hoy vamos solas. Verónica tiene cosas que hacer», dijo el duque Frodius, cogiendo a la niña en brazos, y ella respiró lastimosamente y dijo: «Lottie se despide de Verónica». Y pensó que la próxima vez le pediría a su padre que se llevara también a Verónica con ellos. El duque y su hija subieron al carruaje, y la niña miró por la ventanilla asombrada por todo lo que veía. «Vaya, es la primera vez que subo a un carruaje», se dijo feliz la niña. En el pasado ni siquiera había soñado con salir de aquel bosque nevado. Para ella, la nueva realidad era como un sueño. Pero quería aprender más cosas de este mundo. El duque y Lottie miraron por la ventana y el carruaje quedó en silencio. La muchacha pensaba que últimamente se había acercado mucho a su padre, pero él estaba ocupado con sus propios asuntos la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo, ella solo podía hablar con él durante el almuerzo. Así que se quedaba sentada, pensando y mirándole. «¿Cómo estás?», le dijo de repente el duque a la niña con su voz adulta y tranquila. «Estoy bien, como puedes ver», dijo la niña en voz alta y después de un momento añadió: «Si tanto te interesa, podrías venir más a menudo a casa de Lottie». Y siguió pensando que le parecía que las criadas se burlaban de ella precisamente porque su padre apenas se ocupaba de ella. «Lo pensaré», dijo el duque en tono tranquilo. Lottie seguía pensando que, dado lo que había pasado antes, no podía considerar al duque su verdadero padre por lo que había dicho su madre. Pero, ¿y su padre? Se había estado haciendo esta pregunta desde el principio. Lottie recordaba estar tumbada en su cama, preguntándose si su padre fingía que ella no existía, ¿por qué la había acogido? Su madre no podía haberle mentido, pero ¿por qué lo haría su padre? De repente, la mente de Lottie volvió al carruaje en el que viajaba con su padre y le dijo: «¿De verdad papá cree que Lottie es su hija?». Y le miró con sus ojos infantiles. «¿Qué?», dijo el duque confundido, y Lottie ya se estaba arrepintiendo de haber hecho esa pregunta. Pensó que debería haberse alegrado por el hecho de que el duque ya la hubiera aceptado. «¿Crees que no eres mi hija?», preguntó el duque Frodium, que se había calmado un poco, y Lottie pensó que había cavado su propia tumba con sus descuidadas palabras. «Hemos llegado, Alteza», dijo el cochero, mientras se dirigían a una luminosa mansión. El duque cogió a la muchacha en brazos y entró. Un anciano corrió a su encuentro y le dijo: «Alteza, ha llegado». Al cabo de un momento, el hombre añadió: «Veo que ha traído a su hermosa hija. ¿He entendido bien que ha venido a buscar ropa para su hijo?». El hombre se dirigió halagadoramente al duque Freudum. Evidentemente, a la niña no le gustó cómo la llamaba el hombre y pensó: «Papá, me ha llamado niña, dile que no me llame así». Al cabo de un momento, el hombre añadió que prepararía rápidamente algunos conjuntos para probárselos a la niña. El duque dijo tranquilamente que prefería la comodidad al estilo en su ropa. Pero a Lottie seguía sin gustarle que aquel hombre se dirigiera a ella. Observó lo que sucedía con interés y escuchó lo que el hombre continuaba diciendo: «Nuestra ropa está encantada de una manera especial mediante hechizos. Por lo tanto, la ropa será sin duda muy cómoda. Aquí está la ropa, por favor, pruébese lo que quiera». Lottie comenzó a probarse los trajes, mientras el duque y el hombre discutían sobre ellos. «Estos trajes son perfectos para la joven señorita», dijo el hombre, que parecía ser el dueño de la tienda. «Tienes razón», respondió el duque Frodius. Después de cambiarse, el dueño de la tienda de ropa volvió a dar su opinión.
Hasta le queda bien la ropa oriental. Sí, asintió de nuevo el padre de Lottie. El tendero continuó. Todo el mundo dice que la ropa te da alas. Pero hoy he visto que un verdadero ángel es el que lleva esta ropa, dijo halagadoramente el anciano. Lottie escuchó los cumplidos sobre la ropa y las alas de ángel y se preguntó si el niño demonio no las llevaría puestas. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de su padre que decía: «Ya casi es verano. Concentrémonos en la ropa de verano». A lo que el tendero respondió: «Claro que sí, es una gran idea». Después de probarse varias veces más, Lottie pensó que todo aquello era muy cansado. Se dijo mentalmente que le gustaría acabar con esto y dejar de probarse ropa, esperando que su padre fuera capaz de leerle la mente con telepatía. «Creo que podemos terminar con las pruebas», dijo el duque, leyendo los pensamientos de su hija, y ella se lo agradeció mentalmente con las palabras: «Muchas gracias, te quiero, papá». «¿Y qué te ha gustado de la ropa que te has probado?», preguntó el tendero, a lo que el duque respondió: «Toda la ropa que nos hemos probado». Lottie se quedó boquiabierta, al igual que el tendero que acababa de oírlo. «Tendré la ropa lista lo antes posible», dijo mansamente el tendero. «Papi, papá». La niña corrió hacia el duque Frodum y le dijo estas palabras. «¿Qué pasa?», preguntó él ante las repentinas exclamaciones de la niña. «Pero si lo compras todo, gastarás mucho dinero», le dijo la niña a su padre, preocupada, y él, apresurándose, la detuvo y le dijo: «¿Qué te importa el dinero? ¿Por qué te molesta?». Lottie recordaba que en su infancia le habían enseñado que el dinero podía cambiarse por un número limitado de cosas. Y por muchos caramelos que Lottie quisiera, tenía que ahorrarlos porque eran limitados. Eso es lo que le enseñaron. Y esto es lo que le dijo a su padre, cogiéndole de las manos en medio de la tienda. Él miró a la niña en silencio. Al cabo de un momento dijo: «Lo compraré todo aquí. Prepara todos los conjuntos que esta tienda tiene en stock», dijo el duque en tono tranquilo y decidido. «¿Todos?», dijo el anciano estupefacto, parpadeando y mirando al duque. Y la muchacha pensó por qué su padre lo había decidido así. El duque Frodium repitió: «Repito, compraré todo lo que tiene aquí». Por un momento, Lottie se preguntó si su padre estaba loco. El tendero se acercó al duque y le dijo que haría arreglar toda la ropa a la medida de la joven y que la enviaría a la finca de Frodium. Y Lottie se sentó en el sofá, lánguida, preguntando: «Ahora nos vamos a casa, ¿no?». El duque y el tendero se estrecharon la mano y entonces el anciano preguntó: «¿Esta dulce niña, de dónde la has sacado?». Y un momento después añadió la pregunta: «¿Haces esto por caridad?». El hombre sonaba curioso. La niña se indignó al oírlo y pensó que el anciano debía cuidar su lengua y lo que decía. «No», dijo el duque con seguridad y decisión. «Es mi hija». «Oh, no sabía que era su hija adoptiva», se disculpó el tendero, llenando la sala con su voz. «Y con razón», dijo el duque con los pómulos apretados. «¿Cómo se atreve a llamar hija adoptiva a mi hija biológica?». Su expresión no cambió, pero el ambiente en la sala se había deteriorado claramente. El día declinaba. Al atardecer, el carruaje llegó a la finca de Frodium. Verónica abrió la puerta con una sonrisa y dijo: «Oh, ¿ha vuelto mi joven dama?». Y entonces vio a Lottie recostada en el hombro del duque Frodium, aparentemente dormida. «Im», susurró el duque Frodeum a Verónica y se llevó el dedo índice a los labios. El duque apartó ligeramente a la niña de su lado y Verónica vio que Lottie dormía plácidamente. Al ver esta imagen, Verónica dijo dulcemente: «Ah». Un momento después, Verónica añadió: «La llevaré a su habitación», con la suave voz de la mujer. El duque, sosteniendo a la niña en brazos y subiendo las escaleras, dijo: «No, no hagas eso, lo haré yo mismo». Verónica volvió a mirar a la muchacha y añadió: «La joven parece muy cansada», a lo que Frodium respondió: «Tal vez sea porque hoy era la primera vez que salía». Y tras un momento añadió: «Es la primera vez que la veo recibir a alguien en la puerta», dijo, y miró a Verónica a los ojos. Tras una breve pausa, la mujer respondió: «Pero me preocupa la joven. No creo que debamos cambiarla. Podría despertarse». «Muy bien», contestó el duque y pasó la mano por el sedoso cabello de la muchacha, que fue colocada en la cama y siguió durmiendo plácidamente. «Dulces sueños para ti, hija mía», dijo Frodium. Él y Verónica salieron de la habitación, abriendo ligeramente la puerta del cuarto.
Lottie dormía en su cama en la mansión, y en algún lugar lejano, fuera de la mansión Frodum, alguien más pensaba: hay un nuevo bebé en la familia Frodum. Estos pensamientos estaban siendo desarrollados por alguien en la mansión Dalian, donde un niño estaba sentado en el alféizar de la ventana, pensando en algo. Debemos conseguir este niño inmediatamente para nuestro amo. Frodum tiene una nueva hija, no puedo creerlo, seguía pensando. Supongo que tendré que comprobarlo yo mismo. El chico se miraba la mano en el alféizar y seguía pensando. Sobre la mesa había rollos de cartas y muchos documentos diferentes. Belland entró en el estudio del duque, vio aquel montón de cartas y documentos, y mirándolos, dijo: «Bastante. ¿Se debe esto a que su señoría aplazó todo su trabajo para salir con una dama? En fin, ¿tengo que arreglarlo todo yo?», dijo el duque con voz cansada, sosteniendo el documento entre las manos. Belland miró al duque y replicó con calma: «Sabes que no confiarías en nadie más para hacer esto». A lo que el duque Frodius respondió irritado: «Lo hago porque lo hicieron mis antepasados. Puedes irte». Belland se quedó de pie y no se fue a ninguna parte. El duque levantó la cabeza y preguntó: «¿Hay algo más?». Miró a Belland con interés. «Sí», contestó Belland, y añadió después de un momento: «Hemos recibido noticias de que el joven maestro volverá pronto». Aún no me había enterado», replicó Frodium al oír esto. Belland dijo preocupado: «No puede ser que el joven maestro aún no os haya informado». El duque miró la mesa y dijo: «Déjame ver». El ayudante miró el montón de cartas que había sobre el escritorio de Frodum y dijo: «Creo que será difícil encontrar esta carta en este montón». De repente el duque vio una carta con un sello azul y dijo: «Ah, aquí está. Como usted ha dicho, aquí dice que volverá pronto. Pero, ¿cómo puedes saber eso?». Frodium preguntó a Belland, un poco sorprendido. El joven amo, por supuesto, adivinó que podría ser así y se puso en contacto conmigo de antemano. El joven maestro sabía que su señoría no leería la carta, dijo Belland con una sonrisa. «Parece que me conoce muy bien. La próxima vez comprobaré el correo inmediatamente», dijo el duque. Y entonces pensó que se preguntaba si el joven maestre sabía algo de la hija de Frodum. Comenzó a recordar en su mente los últimos días con la muchacha y cómo se comportaba ahora. Parecía que últimamente había dejado por completo de ocultar sus verdaderas emociones. Recordó la vez que había entrado en su habitación para llamar a Verónica por unos asuntos, y Lottie había abrazado a Verónica y no la había soltado, diciendo: «No me quites a Verónica». Y entonces recordó el día en que Lottie y él salieron por primera vez. Aquel día fue en cierto modo inusual, y por un momento oyó la voz de Lottie en su cabeza. ¿De verdad papá cree que Lottie es su hija? Luego recordó su confusión en el momento de esta pregunta. Y un momento después, el rostro de la muchacha apareció en su memoria, y pudo ver que ya se estaba arrepintiendo de haber hecho la pregunta en voz alta. Frodius volvió sus pensamientos a su despacho, donde Belland seguía de pie. Después de un momento añadió: «¿Recuerdas mi reciente salida con mi hija?». «Sí, por supuesto», respondió Belland. El duque cruzó los brazos delante de él y Belland continuó: «Aquel día pasó algo, ¿verdad?». Después de un momento añadió: «Parece que la señora oyó por casualidad a las criadas cotilleando sobre ella. Para ser precisos, decían que la dama no era tu hija biológica y que un día la abandonarías». Belland terminó su frase poniéndose frente al duque Frodius. «Ah, ya veo», dijo Frodius de repente, como si se hubiera resuelto un enigma en su mente. Sin embargo, su expresión cambió inmediatamente. Un momento después añadió con voz decidida: «Ocúpate de esta situación». El duque se puso a pensar mientras miraba el fuego de la chimenea, manteniendo deliberadamente las distancias con la muchacha para no asustarla. Ni siquiera había esperado que pudiera dar lugar a semejante chismorreo. Ahora se daba cuenta de que tenía que declararla formalmente parte de la familia Frodium. «Los cotilleos son bastante útiles», dijo el duque en voz alta, contradiciendo sus pensamientos. Sin entender el significado de las palabras del duque, Belland preguntó: «¿Perdón? ¿Acaso a la gente no le gustan las historias dramáticas?», replicó Frodium. En el pasado, el duque Frodium mantuvo en secreto a su amada. Sin embargo, ella había fallecido demasiado pronto. Los rumores se extendieron por la ciudad. Por todas partes decían que el duque valoraba tanto a su hija que la había escondido en la mansión para que no la vieran los demás. Los rumores no tardaron en extenderse por toda la capital.
Lottie deambulaba por los pasillos de la mansión, se acercó a una puerta y se apoyó en ella diciendo, «Esto es como el dormitorio de papá, ¿no?». Escuchó si se oía algo detrás de la puerta. Después de un momento pensó, «Bueno, como era de esperar, papá no puede estar aquí a estas horas de la noche. Normalmente está en su oficina a esta hora». Bueno, Lottie va a entrar entonces. Llegó su sonora voz infantil. Ella quiere explorar esta habitación hoy. La habitación parecía muy rica, pero era un poco demasiado lúgubre para el dormitorio de una persona común, pensó. Aunque papá no es una persona común, se dio cuenta con interés mientras se paraba en medio de la habitación. Lottie miró a la pared y vio un retrato. Era un retrato de su padre. Su rostro era tan inexpresivo como siempre. ¿Es mi padre realmente tan guapo y atractivo?, se preguntó Lottie, y entonces recordó cómo las criadas habían chillado diciendo que el duque era demasiado guapo. Lottie no estaba segura, aunque su padre definitivamente destacaba entre todos los demás parientes cuyos retratos estaban en la pared. ¿Era por su pelo negro? ¿Se parecía tanto a Lottie ahora en este retrato? Pensó que si hubiera sido un niño, se habría parecido a su padre. El color de sus ojos era solo ligeramente diferente del de ella. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del duque, que entró silenciosamente en la habitación y dijo, «¡Hija mía!». La muchacha dio un respingo de sorpresa, se asustó y dijo, «¡Ah!». La muchacha pensó que su padre siempre aparecía tan de repente, pero ¿cómo lo hacía? Y dijo en voz alta. Lottie sintió que el corazón se le caía a los talones. «Debió de ser divertido, ¿eh?», preguntó el duque Frodoem, sonriendo mirando a la niña. «Lottie no se estaba divirtiendo en absoluto», dijo la chica con decisión. «No sabía que papá estaría aquí», dijo culpable, pensando que era hora de irse. «¿No habrías venido si yo hubiera estado dentro?», le preguntó el duque a su hija. Y ella no podía entender por qué lo preguntaba. «¿Por qué está Lottie autorizada a entrar aquí?», preguntó la niña, aturdida y un poco asustada, y abrió mucho los ojos mirando a su padre. «¿Parece que estoy enfadado con mi hija en este momento?», preguntó el hombre confuso. Después de un momento, añadió, «Si no piensas quedarte aquí para siempre, entonces muévete», dijo el duque amablemente a su hija. «¿Y por qué has venido a tu habitación?», preguntó el duque, y la niña contestó, «Lottie ha venido sin más». Tras un par de segundos de pausa, la niña añadió, «Lottie solo puede venir cuando hay un motivo para ello». Y el duque replicó, «Nada de eso, no hay lugares ni habitaciones en esta finca en los que mi hija no pueda entrar», dijo el duque Frodium con decisión y tranquilidad, como si fuera un hecho mirando a la muchacha. «¿En serio?», preguntó incrédula la joven, que no podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad parecía sincero? Después de un momento, la chica añadió, «¿Lottie puede ir donde quiera, incluso si la habitación está cerrada?», preguntó sorprendida la chica, que seguía con cara de estupefacción. «Aunque una habitación esté cerrada, nadie se atreve a prohibirte que vayas donde quieras en esta mansión», respondió tranquilamente el duque a su hija en tono explicativo. Y ella escuchaba sin entender si hablaba en serio o en tono sarcástico. De repente, alguien llamó a la puerta y dijo, «Alteza, voy a entrar». Un momento después, Belant apareció en la habitación y preguntó sorprendido, «Mi señora, ¿usted también está aquí?». Un momento después, Belant añadió, «Oh, no me extraña que su señoría me pidiera que trajera tantos postres», dijo el ayudante del padre con tono comprensivo. Y la niña, al ver esto, volvió a preguntar, «¿Papá me pidió que trajera esto?», dijo en voz alta en la sala. «Sí», contestó Belant y añadió, «Parece que su señoría estaba pensando en su damita», dijo el ayudante en tono explicativo. Lottie miró esto y pensó un poco irritada. «Ya le dije que no me gusta que me llamen pequeña». «Me gusta A de Belant», pensó inmediatamente después la muchacha y añadió, «Le perdonaré que me llame así esta vez». De repente, los pensamientos de Lottie se vieron interrumpidos por la voz de su padre que decía, «Sírvete tú misma». La niña cogió un trozo de postre con la cuchara y estiró la manita hacia su padre. «Papá, diam», indicándole que debía abrir la boca y servirse los manjares. «¿Yo?», preguntó el duque sin entender, y la niña respondió, «¿Con quién más puede hablar Lottie?», a lo que Belant contestó, «Yo también estoy aquí», y la niña dijo mentalmente, «Belant no se lo merece, acaba de perder las gafas». La niña no entendía por qué su padre no abría la boca,
Ya tenía la mano entumecida de tanto sostener la cuchara y pensó, ¿por qué no abre la boca? ¿Es que los demonios no pueden comer postres?, pensó para sí. Belán observaba esta escena, estupefacto, y pensó, «Oh, no, ¿no sabe la joven que su señoría es un demonio?» El duque Frodium abrió la boca, y la muchacha le señaló una cuchara con un trozo de postre. «Toma», dijo, dando un mordisco al cremoso postre y limpiándose los labios con el dedo. «Estupendo, ahora ya no le duele el brazo a Lottie», dijo feliz la niña mientras observaba a su padre comerse la golosina. Y de repente Belant añadió, «Debería haberse comido el postre antes, Alteza. A mi señorita le dolía la mano de sujetar la cuchara». El duque bajó la mirada un poco indignado por las palabras de Belant. Frodius dirigió su mirada indignada a Belant, y éste, captando el cambio de humor de su señor, se apresuró a decir, «Le ruego me disculpe, mi señor». Frodium se preguntaba cómo su hija sabía tanto sobre los demonios. Por ejemplo, que son tan quisquillosos con la comida. La muchacha se apresuró a decir, «Lottie conoce la respuesta. Los demonios están hambrientos de sangre y lágrimas», dijo con voz explicativa. «No lo negaré», dijo el duque a las palabras de la chica y apoyó la cabeza con la mano. La niña parpadeó y le contestó a su padre, «¿Quizá Lottie pueda tachar ahora a papá de esa lista de miedo?» La voz de la niña salió sonriente. «Yo también», dijo Belant alegremente, y la niña rió con ganas. «Pero no sé nada más», dijo la niña con decepción y añadió, «todo lo que sé estaba en ese libro misterioso». «Pero no sé mucho, porque papá no era el protagonista, y no había casi nada sobre demonios. ¿Qué sé yo siquiera de mi papá?», pensó tristemente la niña y bajó la cabeza, decepcionada. «¿Te digo algo más?», preguntó el duque, preocupado por las palabras de la chica, y la miró con ternura. «Y me interesa todo», dijo Lottie contenta y con interés, mirando a su padre. De repente Belant tapó rápidamente los oídos de la joven y se dirigió al duque Frodum. «Pero, duque, la joven solo debe saber y oír cosas buenas». La voz del ayudante sonaba preocupada, mientras mantenía la mirada fija en Frodum. «Pero Belant y papá no son malos», dijo Lottie con voz infantil, negando lo que había oído de Belant y añadiendo, «son de la familia». El duque dijo, «Bueno, no hay mucho más que decirle aparte de lo que ya sabe», y miró al frente. «Los demonios son criaturas agresivas a las que les encanta beber sangre». «¿No es el amor a la sangre un mito de ficción?», preguntó Lottie, interesada y un poco recelosa. «Y la sangre», empezó a decir el duque Frodius, pero Belant se apresuró a taparle la boca para que no dijera ni una palabra más, y dijo, «Basta, la joven no debería preocuparse por todo esto, porque la dama podría empezar a tenernos miedo», dijo el apresurado ayudante, sin dejar que el duque terminara su frase. Pero al cabo de un momento, Belant añadió, «Somos los únicos demonios que encontrará aquí, joven dama. Solo los que viven en esta mansión». Lottie contempló todo lo que se desarrollaba ante sus ojos y se preguntó qué había querido decir el ayudante de su padre con sus últimas palabras. ¿Qué quería transmitirle exactamente? El duque Frodium seguía mirando fijamente a la muchacha que tenía delante, todavía sujetándose la cabeza con la mano. «¿Por qué?», preguntó sorprendida la niña, sin dejar de mirar a Belant y a su padre. «Bueno», empezó Belant, mirando a la niña y llevándose la mano a la cara con aire pensativo. Lottie miró a Belant y pensó que, a juzgar por su expresión, no quería que ella supiera más sobre los demonios, así que no pudo sacarle ninguna información. De pronto, los pensamientos de la muchacha fueron interrumpidos por la voz de su padre, que comenzó a hablar explicativamente. «Hay una cierta barrera». Bellante escuchó esto y se sorprendió mucho por la determinación del duque y lo interrumpió preguntando, «¿De verdad quieres contarle esto a la joven?». Su voz sonaba preocupada. «No veo ninguna razón para no hacerlo», respondió el duque Frodium y agregó, «Además, tú mismo dijiste que no hay otros demonios aquí», dijo el duque Frodium negando. «Pero la joven es solo humana», replicó Belant preocupado. «Los humanos no deben saber que no son el escalón más alto de la evolución». Lottie escuchó esto aburrida, preguntándose si realmente seguía aquí. Belant miró a la chica y se dio cuenta de que estaba triste. ¿Qué podía hacer para animarla? Y Lottie dijo en voz alta que quería saber más sobre los demonios y sus vidas.
El duque Frodium empezó a contarle que hace mucho tiempo todas las criaturas mágicas podían cruzar las fronteras de los mundos y causar estragos por todas partes. Pero todo cambió gracias al escudo de Disaptio. Lottie escuchó y pensó que debía de haber ocurrido antes de la historia que Verónica le había contado en su entrenamiento. Oh, dijo de repente la niña, como si se hubiera dado cuenta de algo. Entonces, si el escudo ya ha sido colocado, ¿cómo es que papá sigue vivo si es un demonio? Preguntó Lottie con voz infantil y preocupada. Después de un momento continuó. Pero si papá está aquí, entonces debe haber alguna manera de pasar la barrera, ¿verdad? Preguntó mirando a su padre, que estaba sentado en el sofá junto a ella. Así es, hay una manera, respondió el duque Frodium a su hija. Los demonios utilizaban un artefacto especial, la puerta de Perse. Al hablar de ella, el duque recordó su aspecto. La muchacha se preguntó por qué los demonios no podían viajar como antes si existía esta puerta mágica de un mundo a otro. Así que se imaginó a los demonios de pie ante la señal y dirigiéndose al puesto de control hacia este mundo. El duque explicó que se había introducido un sistema de pases que se utilizaban para viajar entre mundos. Y entonces la chica volvió a imaginarse a alguien en este puesto de control imaginario diciéndole al demonio: «No, no tienes permiso». Entonces Lottie recordó las palabras de Verónica cuando dijo que su padre era conocido como el Duque del Monstruo, incluso entre los demonios. Y también había dicho antes que la familia Frodium tenía una gran influencia incluso entre los demonios. Así que Lottie pensó que debido a este estatus y gran rango, debía ser fácil obtener permiso para viajar por los mundos. El duque continuó su historia con las palabras: «Y esta puerta pertenece a la familia Frodium. Los demonios ordinarios no pueden acercarse a esta puerta sin el permiso de la familia Frodium». Aunque Damian creció entre humanos, tenía en sus manos un poder que ni siquiera los demonios de más alto rango tenían. Por eso Damian es llamado un monstruo entre los demonios. Lottie se acomodó en el sofá en medio de la habitación de su padre. Se tumbó en el mullido sofá y dijo feliz: «Estoy tan llena». En un momento se levantó del sofá y se puso a observar a su padre. Antes se había preguntado por qué su padre estaba sentado en su habitación a esas horas del día, pero resultó que estaba trabajando aquí en vez de en su oficina. Entonces Lottie se preguntó quién era el niño del retrato familiar de su padre. Ese niño que se parecía a ella. Lottie se levantó del sofá y corrió hacia su padre, que estaba trabajando, pensando que su padre sabía exactamente quién era el niño. Paso a paso, la niña se acercó al escritorio de su padre, que estaba trabajando con documentos, y dijo: «Papi, papá», con voz infantil. Se acercó a su padre y le dijo: «Lottie quiere saber algo, es importante», y tomó la manga de su padre. Cruzó la habitación y llevó al duque Frodum de la mano diciendo: «Sígame, por favor». El duque siguió a la muchacha y no entendió a dónde lo llevaba. Sin embargo, no preguntó nada y se limitó a seguirla. La muchacha cogió con fuerza la mano de su padre y tiró de él. En pocos segundos, la muchacha condujo a Frodo hasta una pared en la que había retratos familiares. El duque aún no entendía por qué estaban allí y por qué su hija lo había traído. La muchacha estiró el dedo índice, señalando a alguien en el retrato, y dijo: «Lottie quiere saber quién es este muchacho». Sonó una voz infantil en la habitación. «¿Soy yo?», dijo tranquilamente el duque mirando a la pared y al niño del retrato. Al oír esto, los ojos de Lottie se redondearon de asombro. Se quedó de pie, muy sorprendida, y no apartó los ojos de su padre. «¿Quién?», preguntó sorprendida la niña. «Soy yo», repitió el duque Frodius mirando a su hija. La niña empezó a pensar que si el niño del retrato era su padre, ¿quiénes eran los demás? Y el duque respondió: «Esta es mi familia». Y Lottie se quedó boquiabierta al pensar que aquello no podía ser cierto. Después de un momento añadió: «Papá, ¿tuviste un papá y una mamá?», preguntó mirando a su padre y pensando que aún no sabía si debería haber dicho algo. Lottie pensó que su padre acababa de aparecer. ¡Puf! Estaba allí. El duque miró a su hijita y le dijo: «Yo no tengo padres que me hayan parido». «Pero sí los que me criaron», dijo el duque Frodium. Lottie pensó que esto le recordaba mucho a una historia que su padre le había contado antes. Solo hay dos maneras en que un demonio puede nacer. La primera es la misma que para la gente común. Nace del amor de un hombre y una mujer, cuando duermen juntos cogidos de la mano. Pero los demonios muy rara vez se enamoran entre sí, por lo que esta forma no es común en absoluto. En cambio, la mayoría nacen de otra manera,
Nacen junto con animales que los protegerán más tarde. Si un demonio nacido de esta manera no encuentra rápidamente buenos guardianes, se convertirá en la misma bestia. Y los buenos guardianes son muy difíciles de encontrar. Por lo tanto, Damian tuvo mucha suerte. Como demonio, pudo ser adoptado por una familia humana. Lottie miró el retrato y a las personas que aparecían en él, encontró a los adultos y preguntó a su padre: ¿Son estos tu mamá y tu papá entonces? Preguntó la niña mirando al duque. Sí, respondió Damian. Y este es mi hermano. Era el hijo natural de mis padres adoptivos. Por lo tanto, debía convertirse en el sucesor de la familia Frodium, dijo el duque, compartiendo la historia con su hija pequeña y estrechándola entre sus brazos. Y ella preguntó: «Entonces, ¿por qué papá se convirtió en duque? ¿Le pasó algo a tu hermano?», preguntó la niña con ingenuidad infantil. «Porque mi padre no tuvo más hermanos ni hijos», le dijo el duque a la niña, y empezó a recordar cómo se paró frente a la cama de su padre y le dijo que había oído hablar mucho de él a su abuelo, y éste, tumbado y sin moverse, como si de alguna enfermedad se tratara, dijo con voz enfermiza: «Perdona mi poca amabilidad, no puedo saludarte como es debido». El duque Frodius se paró frente a la cama del hombre y dijo: «Está bien, no es necesario», en tono comprensivo. El hombre miró a Damian, le tendió su débil mano y le dijo: «¡Ja! Eres igual que yo cuando era joven». El duque volvió sus pensamientos a la habitación donde estaba con su hija y dijo: «Quiero pedirte un favor. Desde mi infancia me ha sido difícil alejarme del nombre de Frodium. Pero como soy un demonio, tengo que dejar este nombre a un ser humano para que pueda transmitirse de generación en generación». Lottie escuchó atentamente lo que su padre le decía y notó que cada vez que empezaba a hablar de su familia, sus ojos se llenaban de un fuerte amor. La niña pensó que la gente llama a su padre el Duque Monstruo porque sencillamente no conocen esta otra faceta suya. Se comporta como una persona normal. «Papá», dijo la niña con voz suave y sonora, y después de un momento añadió: «Papá, debes querer mucho a la familia Frodium». «Sí», dijo el duque, un poco tímido, y luego añadió: «Es solo que siempre me ha costado demostrarlo». Lottie escuchó esto y se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, después de estas palabras, siempre tendría un lugar al que volver. Después de todo, aunque su casa desapareciera, ella seguiría teniendo un lugar al que volver. Algún tiempo después, Verónica estaba sentada en el despacho del duque y dijo: «La señora nunca ha preguntado por su madre, ni siquiera ha intentado encontrarla». Sonaba un poco preocupada. Al cabo de un momento, añadió pensativa: «Al menos yo ni me he dado cuenta». Sonó la voz de Verónica. Y el duque, al darse cuenta de que su ayudante estaba sentado con un libro, preguntó: «¿Es un libro sobre cómo educar a un niño?». «Sí», respondió Verónica y añadió: «El crecimiento físico de la joven es muy pequeño, pero su desarrollo mental es mucho más rápido que el de los humanos». Se notaba mucho en la joven. «Solo quería que lo supiera, duque», dijo Verónica, explicándose. «Pero cuando miro a la señorita, me parece que es igual que una niña humana. No parece un demonio en absoluto. ¿Es así? ¿Estás diciendo que parece humana?», preguntó ansioso el duque Frodium. La niña no intentó buscar a su madre desde el principio, pero su salud se resintió por el estrés y el cambio de entorno. Pero la niña nunca se quejó. De repente, Verónica se dirigió al duque. «Hubo un incidente que ocurrió hace poco», dijo Verónica, recordando el diálogo de la joven con las criadas, y la memoria de Verónica recordó los pensamientos que había tenido antes en la misma situación. ¿Cómo puede una niña comportarse así? Aunque la niña no haya heredado el poder mágico de su madre, sin duda ha heredado su sabiduría, y esto se nota incluso a una edad tan temprana. Lottie obviamente se da cuenta de que nunca podrá volver a ver a su madre, y finalmente se dio cuenta de que ya se había perdido en el bosque. El duque se acercó a la niña y tomó su suave mejilla de bebé con su mano grande y varonil. «Papá», dijo sorprendida la niña, que abrió mucho los ojos, maravillada, sin dejar de mirar a su padre. Los lazos familiares son más fuertes que cualquier otra cosa. Y esto solo es posible porque los recuerdos de la familia y los amigos están entrelazados de una manera muy fuerte. Lazos de sangre y, sin embargo, indiferencia total. Una familia amorosa no puede ser así. Esto es lo que el duque decidió por sí mismo, mirando a su pequeña. Un momento después de estos pensamientos dijo:
Quiero que sepas y recuerdes siempre que pase lo que pase, puedes volver a este lugar en cualquier momento. Lottie miró a su padre, que estaba arrodillado frente a ella, y sintió que llevaba mucho tiempo preparada para oír estas palabras. Podía haber fingido ser una niña brillante y feliz durante mucho tiempo, pero la verdad era que echaba de menos la presencia de su madre en su vida. Y aunque estuvieran prisioneras en aquel bosque, era su bosque, y los dos eran muy felices allí. No había un solo día en que Lottie no pensara en su madre. La niña puso sus pequeñas manos sobre su vestido y comenzó a juguetear nerviosamente con él. En un momento sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas como pequeñas cascadas. El duque Frodius, al ver este cuadro delante de él, dijo: «No llores, hija mía, no he dicho esto para verte llorar». Lottie le hizo caso y se secó los ojos húmedos con sus manitas. El duque cogió a la niña en brazos y la abrazó con fuerza, y ella se aferró al cuerpo de su padre, pensando que ahora, por fin, tenía un lugar al que volver. Siguió sollozando en los brazos de su padre, intentando calmarse un poco. Él tomó su mano y la llevó a su pequeña espalda, abrazándola cada vez más fuerte para calmarla un poco. «Ya, ya». Su voz sonaba suave y tranquilizadora. «Ahora estoy a salvo, ahora todo irá bien», pensó Lottie. Y realmente lo pensó hasta que un invitado inesperado apareció en la mansión. Ella miró a este chico desconocido desde las escaleras dentro de la mansión. Y él la miró y dijo: «¿Eh?». Era una mañana soleada y luminosa, y los rayos del sol entraban por las ventanas en la habitación de la joven. Lottie se paró frente a Verónica, frotándose los ojos somnolientos, y dijo: «Hoy está un poco ruidoso. Buenos días, Verónica», mientras la voz somnolienta de una niña sonaba en la habitación. Verónica miró a la niña y contestó: «Buenos días, jovencita». Lottie saltó de nuevo sobre su cama y se dirigió a Verónica. «Oh, Verónica, ayer oí algo interesante», dijo la niña intrigada a su ayudante. «¿Me pregunto qué era?», preguntó Verónica con interés. Lottie oyó una historia sobre una mujer a la que su padre quería mucho, mucho, y ahora tienen una hija a la que adora, y por eso la esconde de todo el mundo. «No sé cómo la gente puede inventar historias tan bonitas sobre mi padre. Obviamente le quieren mucho», continuó la chica sonriendo y luego se rió sinceramente. «¿No se te ocurrió a ti esta historia, jovencita?», dijo Verónica, siguiéndole el juego, mirando a la chica que tenía delante. De repente, la chica preguntó como si recordara algo. «Ah, por cierto, ¿qué les pasó a esas criadas la última vez?». La voz de Lottie sonaba interesada. Verónica apartó la mirada y dijo en tono tranquilo: «¿Quién sabe? Una joven solo debe oír buenas noticias». Lottie la miró y continuó: «Si no recuerdo mal, las enviaron de vuelta a su isla de origen. ¿Es eso cierto?». La voz de la chica sonaba interesada en la habitación, y sus ojos no se apartaban de Verónica. Después de un momento, la chica decidió cambiar el tema de su conversación y dijo: «Por cierto, la finca está inusualmente ruidosa hoy». «Tienes razón, jovencita. Nos estamos preparando para recibir invitados hoy y estamos vaciando las habitaciones necesarias», dijo Verónica en tono explicativo, y la chica preguntó con interés: «¿Necesitas habitaciones? Pero si ya tenemos habitaciones especiales para invitados en la mansión». La voz de Lottie sonó incomprensible. Verónica tomó aire nerviosa y dijo: «Ah, pensé que la joven ya lo sabría». Lottie miró a Verónica y no entendía por qué había reaccionado a su pregunta. «¿Viene alguien?», preguntó Lottie a Verónica, y tras un momento ésta respondió: «Sí, señora, viene el hermano mayor de la señorita». Y luego se quedó callada, esperando la reacción de la chica. Lottie pensó por un momento. La señorita era ella, y Verónica, viendo la preocupación de la chica, confirmó: «Sí, la señorita de la que hablo es Lottie Lucia». La voz de Verónica sonó explicativa. Tras una pausa de un par de segundos, Lottie entornó los ojos infantiles con sorpresa y preguntó: «¿Lottie Lucia tiene un hermano?». Y al oírlo de nuevo en voz alta, pensó en silencio para sí misma que aquello no podía ser posible. Un momento después, la niña se levantó bruscamente y saltó de la cama. Verónica no tuvo tiempo de decir nada más que con voz preocupada: «¿Mi señora? ¿A dónde has corrido?». La voz de Verónica sonaba preocupada mientras Lottie salía corriendo de la habitación, de cabeza. La chica corrió por los pasillos, preguntándose por qué no se había mencionado en ninguna parte que tenía un hermano. Lottie se detuvo bruscamente cuando vio a Belland con un chico abajo. Pensó para sí: ¿quiere decirme que hay alguien en mi familia que nunca ha aparecido en ese libro? «Buenos días, señorita»,
dijo la voz de Beyland, pero la chica no se movió y siguió mirando al chico. Belán extendió la mano, señalando al chico que estaba a su lado y dijo: «Este es el joven maestro Bihan. Es el hermano de la joven. Su hermano mayor», le presentó el ayudante del padre. El chico le miró sin comprender y dijo: «No he recibido ninguna información de que mi padre haya decidido adoptar a esta niña», refiriéndose a Loti. «¿Qué?». La mente de Loti se quedó atónita ante lo que oía. Se quedó inmóvil mirando al niño. Mirándola fijamente, el chico dijo con disgusto: «¿Y ahora también es una señora aquí?». Loti miró esta imagen y pensó que este chico obviamente la odiaba. Pero, ¿qué le había hecho ella para que la tratara así desde el principio? En el momento en que Loti se dio cuenta de esto, corrió tan rápido como pudo en la otra dirección. Belan solo atinó a decir: «Jovencita», con voz interrogativa, y el muchacho permaneció allí de pie, impasible, fingiendo que no le importaba la chica que acababa de arrancarse como una hoja de un árbol en otoño y salió corriendo hasta donde alcanzaba la vista. «¿A dónde vas?». Loti aún podía oír la voz de Belant gritando tras ella. Era de noche. Loti se sentó en su cama y pensó en lo que había pasado ese día. «¿Por qué me escapé?», se preguntó. «Parece que mi hermano me odia de toda la finca». Los pensamientos surgían uno tras otro en la mente de la joven. Loti recordó la cena de esta noche, cuando había llegado a la habitación donde habitualmente comían con su padre, y se sorprendió al ver que era solo para ella. Preguntó a la criada: «¿Dónde está papá?». Y ella le contestó que él le había dicho a Loti que cenara sola esta noche. Así que Loti se sentó en su cama y pensó en ese día, preguntándose por qué su padre no había venido a cenar con ella como había hecho recientemente. «Quizá esté ocupado ahora», se excusaba, y con sus pequeñas manos infantiles se hacía la cama, subiendo la manta. Luego cerró la mano en un puño, y le vino a la mente la duda de que tal vez su padre ya no se interesaba por ella porque había aparecido su propio hijo de sangre. La niña estaba tumbada de lado y no podía cerrar los ojos. Se entristeció incluso al pensarlo. Pensó que tal vez todo se arreglaría cuando se despertara, así que trató de dormirse lo antes posible. Llegó la mañana. Loti se despertó y se dio cuenta de que todo lo que había pasado ayer no era un mal sueño. En cuanto Loti vio a Verónica en su habitación y se dio cuenta de que nada había cambiado de la noche a la mañana, rompió a llorar y le dijo: «Verónica», con voz llorosa. «Verónica», tendiéndole los brazos. Verónica no podía entender lo que había pasado y preguntó confundida: «¿Ha pasado algo? ¿Has tenido un sueño, jovencita?». En cuanto Verónica tocó las mejillas de Loti, la chica se dio cuenta de que Verónica había conocido al chico mucho antes que ella. La chica dijo: «¿Tú y Bihan son buenos amigos?». «Oh, creo que ya lo conoces», contestó Verónica un poco avergonzada, y después de un momento añadió: «Bueno, nos conocemos desde hace bastante tiempo, así que supongo que sí», contestó la ayudante mirando a la niña. «Ya veo». La niña sonó un poco decepcionada mientras bajaba las manos y se miraba el vestido, y pensó para sí misma que aquello no le sorprendía en absoluto. Verónica y Bihan se conocían desde hacía mucho tiempo, pero aún así la hizo sentirse triste. Al darse cuenta de su triste estado de ánimo, la niña pensó que tal vez un paseo al aire libre le haría bien, y un momento después le dijo a Verónica: «Loti quiere jugar fuera». Y la voz de la joven sonó un poco más tranquila. «Yo la llevaré», respondió Verónica, pero Loti se apresuró a rebatir con un: «Loti quiere jugar fuera sola hoy». La niña acababa de salir de la habitación y vio a Bihan justo delante de ella. La miraba con cierta distancia. Loti no esperaba verle nada más entrar en su habitación. Lo miró y se quedó boquiabierta. No podía ocultar en su rostro la sorpresa de aquel encuentro. Loti dio un paso atrás, pensando que ya no quería salir a pasear. Ahora quería volver a su habitación. Bihan se acercó a Loti, le cogió un mechón de pelo y dijo en voz alta: «¡Qué raro!». La niña no podía entender lo que quería decir o lo que significaba todo aquello. Loti se quedó allí de pie, asombrada, sin moverse siquiera. De repente, Bihan se apartó y se miró bruscamente las manos. «¿Qué le pasa?», se preguntó Loti, mientras el chico se quedaba allí de pie, mirándose aún las manos. Entonces le apretó la mano y dijo en tono despectivo: «No eres el tipo de tu padre». Y tras terminar la frase, miró a la chica, Bihan. «¿Qué?», preguntó Loti, atónita, mirando al chico que tenía delante.
Tras una pausa de unos segundos, el chico continuó su pensamiento con las palabras. A papá le gusta el pelo rubio. Mientras la chica le miraba con los ojos redondos, y el chico le sacudió el dedo índice. Y le gustan los ojos azules, no rojos como los tuyos. No entiendo en absoluto cómo has llegado hasta aquí, dijo Bi-han en el mismo tono despectivo con un deje de arrogancia. Lottie escuchó todo esto y pensó de qué estaba hablando este chico, y por qué estaba haciendo que su padre pareciera tan estúpido con sus palabras. La niña no aguantó más los insultos de su hermano en silencio y dijo en respuesta: Lottie no es interesante, eso es una tontería. Porque Lottie es la hija de papá, dijo la niña a Bi-han con determinación, y añadió: Lottie no quiere hablar contigo, así que Lottie se va. Y pensó que este hijo de papá era un poco demasiado extraño. Como quieras, dijo Bi-han en respuesta a las palabras de su hermana. Y luego siguió pensando en voz alta para que le oyera Lottie, que estaba a punto de marcharse. No parece nada útil, me pregunto por qué papá decidió acogerla, dijo el chico. ¿Es que no me deja en paz?, dijo Lottie indignada, alejándose de su hermano y pensando que era realmente extraño, y también increíblemente molesto. De repente la chica se detuvo bruscamente mientras huía de su matón. Se volvió con decisión y se acercó a Bi-han. Él se quedó muy sorprendido y ni siquiera se movió ante este acontecimiento. Lottie caminó hacia él, estiró el dedo índice de su pequeña mano y pinchó a Bi-han en el pecho, diciendo: «Dices algo sobre gustos y beneficios, pero no necesitas dar una razón específica, porque solo soy la hija de mi padre». Y luego añadió indignada: «Entonces, basándote en lo que has dicho sobre mi interés personal, ¿estás aquí por alguna razón personal útil?». La voz de la pequeña Lottie sonó en el pasillo, con los ojos fijos en su recién adquirido hermano mayor. «Sí, por supuesto», dijo Bi-han, todavía desdeñoso, frotándose el lugar donde Lottie acababa de pincharle el dedo. «No estoy seguro de que lo sepas», dijo el chico con tono altivo, y tras un momento continuó: «En realidad soy especial». Las palabras de Bi-han sonaron muy hirientes y dolorosas para Lottie. Parecía como si la hubieran recogido de un basurero y no mereciera estar aquí, porque ese era el significado que su hermano mayor había puesto en ellas. Y tras decir esto, se quedó mirando la reacción de la chica que tenía delante. Al cabo de un rato, Bi-han entró en una de las habitaciones de la mansión. Miró a su alrededor y dijo en voz alta: «Mi habitación no ha cambiado desde la última vez». Puso la mano sobre la mesa, la pasó por encima y comentó: «Ni una mota de polvo. Menos mal que te avisé de mi llegada con antelación». Sonó la voz de Bi-han en la habitación vacía. Se sentó en el sofá de su habitación y pensó que todo lo que le había dicho a Lottie a la cara era verdad. Mientras su padre había estado ocupado dirigiendo el imperio, él, Bi-han, se había ocupado de todos los asuntos relacionados con la magia. Pero en los últimos días, la carga de trabajo de Bi-han había aumentado considerablemente. Recordaba la pila de documentos que había recibido recientemente, y lo sorprendido que se había quedado al comprobar que todos habían sido enviados por su señoría. Era la primera vez que su padre enviaba tantos documentos para el trabajo de Bi-han, y éste estaba preocupado por la salud de su padre. Así que Bi-han decidió utilizar la magia para vigilar la finca por si acaso. Recordó cómo, en cuanto decidió hacerlo, agitó el dedo y dijo: «Mira a tu alrededor y vuelve inmediatamente». Y cuando Bi-han vio los resultados de su observación, se sorprendió. Había algo nuevo. El duque Frodium había adoptado a una niña. Se preguntó asombrado: «¿Qué quieres decir?». Bi-han estaba sentado en el sofá de su habitación en la finca de los Frodium y le molestaba que su padre le hubiera dado tanta responsabilidad y trabajo, y que aquella extraña niña le estuviera esperando a su regreso. Apoyado en el brazo del sofá, Bi-han oyó un ruido procedente del patio de la mansión. «¿Eh?», preguntó, mirando sorprendido e interrogante en la dirección del ruido. El chico decidió comprobar qué eran aquellos extraños sonidos y salió al patio, abriendo la puerta de su habitación, miró hacia la finca desde el balcón y dijo: «Pensé que mis ojos me engañaban». Sonando asustado y un poco nervioso, vio a Lottie salir corriendo del patio de la finca. «¿Hacia dónde corre?», se preguntó Bi-han mientras contemplaba la escena. ¿Realmente se dirige a la salida de la mansión?, continuó pensando Bi-han mientras observaba a la chica. ¿Planea huir por lo que pasó entre nosotros?,
Los pensamientos de Bihan sonaban un poco más preocupados que antes. Por un momento, Bihan se apartó y pensó que se quedaría en esta familia a cualquier precio. Y es obvio que está dispuesta a deshacerse de esta familia y del nombre Frodium, aunque sea por una inocente estupidez. Sus pensamientos volvieron a adoptar un tono ligeramente arrogante. Bihan llegó a su cama, se hundió en su suavidad y dijo: «Bueno, está bien». «De todas formas, la puerta ya está cerrada», pensó un poco aliviado. Sin pensarlo mucho, de alguna manera Bihan se quedó dormido. Al cabo de un rato, abrió los ojos y no entendía qué había pasado. «¿Me he quedado dormido?», se preguntó Bihan sorprendido al darse cuenta de que se había despertado con el ruido de la lluvia que caía fuera. Se sentó en la cama y siguió pensando en voz alta. «Ah, me quedé dormido y dejé abierta la puerta de la terraza». Bihan se acercó a la puerta de la terraza para cerrarla y de repente pensó que se preguntaba si la extraña chica habría vuelto a la mansión. Después de todo, fuera estaba lloviendo y hacía mal tiempo, por no decir otra cosa. Sujetando la puerta por el picaporte y cerrándola, el chico ahuyentó de repente estos pensamientos con las palabras: «No, no debería preocuparme por eso». Su voz sonó decidida. Sin embargo, continuó pensando, incapaz de ahuyentar por completo sus preocupaciones. Si no ha vuelto, es que la ha pillado la lluvia. No, ¿por qué debería preocuparme por eso en absoluto? Bihan intentó detener el flujo de preocupación y añadió un momento después: «Es una niña que recibe cuidados de su padre». El niño volvió a su cama y se tumbó en ella diciendo: «Si la atrapa la lluvia, no morirá». Se oyó la voz del niño en su mente. Aunque ella podría morir, es un ser humano, empezó a pensar Bihan con ansiedad, imaginando el peor de los escenarios y levantándose de la cama. «¿Y esa chica?», dijo el chico, sosteniendo su mano sobre la mullida cama de su habitación en la cálida mansión. ¿No estaba caminando hacia la salida de la mansión durante el día?, pensó Bihan preocupado, e imaginó la situación en la que se encontraba esta niña, sentada bajo las frías gotas de lluvia, escuchando el sonido de los truenos y viendo los relámpagos, e intentando esconderse bajo un pequeño arbusto.